El hombre que se enamoró de la luna. Como solía decir doña Emilia Pardo Bazán, buenas noches. Tú eres la moneda y yo la máquina que traga. Tú eres la hostia y yo uno más que abre la boca. Hay flores en las farolas y llanto en las faldas de las huertas y fuego en las fuentes. Los cristales se rompen en silencio, melodía mía. Hay daño en el hondo de tus ojos, se nos atascan las manos debajo de la mesa de tantas ganas de bailar. Reímos a puñetazos para que crean que tú y yo estamos locas por ti. A veces tú, a veces yo. 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 Y yo que pensaba que, y yo que soñaba con, y yo que reía por. Se me llena la boca de sangre de tanto que te canto. Se me vacían los zapatos de tanto que te persigo. Yo soy Sansón y tú eres mi pelo. Me faltan sueños para olvidar que me muero. Yo soy Sansón y tú eres mi pelo. A veces yo, a veces no. 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 Pedales gigantes para tus pies pequeños y paseando con destreza entre todo ese ruido y todo ese disparate. Nunca has estado tan cerca de cumplir 100 poemas. El sol te da en la cara mucho y piensas que pensar con libertad es mucho más duro que actuar con libertad. Y junto a este pensamiento piensas que la libertad es simple entretenimiento y junto a este otro pensamiento te ves como una casita y luego piensas que todo te parece una mierda. Y luego quieres ser la enfermera del mundo y coger un fusil con balas de salvamento. Y empiezas de cero y ya tienes el primer poema del segundo paseo. A veces tú, a veces yo. 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 A veces tú, a veces yo, a veces no. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Os dejo con la parte interesante. Bienvenidas, bienvenidos. Edición 380 de este serial radiofónico llamado El hombre que se enamoró de la luna. Hoy volvemos a subirnos a la cuarta planta del Corte Inglés de Callao, aquí a la sala Ámbito Cultural, a la que, como siempre esta temporada, queremos agradecer a todo su equipo que nos dejen lanzar esta hora y media de podcast, de radio, de música, en fin, de las cosas que nos emocionan, queremos compartirlas. Así que, de nuevo, Piras Opena, su equipo, mil gracias por acoger al Hombre Luna. Ya tenemos a todo el equipo lunero desplegado para intentar acercaros el testimonio de dos mujeres, de dos talentos muy especiales que hoy van a iluminar el satélite. Muy atentos porque en la parte musical, la entrevista acústica, tenemos ni más ni menos que un artista del calado, de la sensibilidad y el magnetismo de Soleá Morente. Soleá, mil gracias por acercarte a nuestro programa. Así que fijaros que a broche final vamos a tener la oportunidad de hablar con ella, de conversar acerca de todos sus proyectos y escuchar 3 canciones en acústico, así que un verdadero regalo. Y para comenzar esta luna,
Vamos a charlar con una periodista de radiotv.es, una periodista que ya estuvo con nosotros en una temporada muy difícil para nuestro proyecto, cuando no podíamos hacer los eventos en directo, cuando hacíamos entrevistas con una edición muy cuidada. Allí estuvo ella, cercana a nuestro proyecto, y allí ya nos dejó una huella imborrable acerca de cómo ella entiende el periodismo y las relaciones humanas. Por eso, Público Lunero, tenéis la absoluta responsabilidad de estar a la altura de esta maravillosa periodista y recibir con este aplauso, que ya hemos abierto los aplausos con nuestro poeta de cabecera, porque si algo tiene la luna es un poeta. Mil gracias, Peru Saizprez, por tus versos. Pero también quiero escuchar este aplauso para recibir a la maravillosa Eva Bajameida. Eva, bienvenida a la Luna. Estoy muy feliz de estar aquí. Siempre es un placer volver a la Luna. Pues para nosotros es un placer que la entrevista salga de las pantallas de aquella tarde que estuvimos conversando y que dijimos, yo recuerdo además que la siguiente va a ser con un evento porque recuperaremos la normalidad y estaremos, no sabremos dónde, pero fíjate qué lugar nos hemos encontrado. Hay muchos podcasts, pero pocos se graban en sitios como este. Eva. No. Es impresionante, ¿no? Y además es que parece que fue ayer cuando hicimos aquel podcast, cuando todos estamos confinados. Así que, bueno, es un placer volver y también abrazarnos, ¿no? Que hacerlo virtualmente. Eso es. Tenemos estos minutos para conversar acerca de todos tus proyectos. Hemos estado viéndote las últimas fechas, pisando un territorio increíble como es la guerra de Ucrania en el Donbass. Tenemos un montón de temas para acercar a nuestro público y a nuestros oyentes, pero vamos a comenzar por lo más inmediato, y lo inmediato es lo que ocurrió anoche. Eva Bajameida, periodista siempre se dice al comienzo, de origen saharaui, que ayer estuviste en la Riviera en un pedazo de concierto. Cuéntanos. Sí, es que ayer celebramos la tercera edición de Ellas por el Sahara y la verdad es que fue espectacular. Llenamos la Riviera prácticamente con Rosalén, Amparanoia y María Pelae. Y fue maravilloso ver también el poder que tiene la cultura, ¿no? Yo, junto con otros compañeros periodistas jóvenes, tenemos un proyecto que se llama Un Micro para el Sáhara, en el que intentamos hacer radio en los campamentos de refugiados saharauis, y ayer vimos el apoyo que tenía no solo el proyecto, sino también la sociedad civil española, ¿no? Con respecto al Sáhara, ¿no? Un tema del que hemos hablado mucho, de hecho, en el podcast. Eso es, en la anterior entrevista que está en las plataformas, buscáis en Spotify El Hombre Luna de Baba y tenéis ahí todo el recorrido y toda la trayectoria que marca con su tierra, con el Sáhara. Y claro, ayer llega la oportunidad porque llenar la Riviera es llenar con 2.000 personas y eso tiene muchísimo mérito. ¿Qué sentiste ayer cuando vistes corear y bailar y emocionarse a la gente con esos pedazos de artistas que citabas? ¿Qué sentías tú por dentro? ¿Cómo vibraste una noche tan especial? Yo creo que sobre todo una se queda con el poder de la cultura, ¿no? De hecho, aquí también estamos en ámbito cultural, ¿no? Y creo que ese poder, esa fuerza que tiene, esa forma de hacer llegar un mensaje y esa también forma de romper el silencio, que muchas veces es muy difícil y desde los medios de comunicación no lo conseguimos, y sin embargo ayer se consiguió, ¿no? Momento además de que estuviste en el propio escenario. Hubo un momento que estuviste con Ángel Carmona, presentador de Radio 3, pues también teniendo esa experiencia de estar en el escenario de la Riviera con 2.000 personas delante tuya, que también queda para el recuerdo de ese momento. Sí, de hecho, justo unos segundos antes les dije, es que no quiero salir y me da mucha vergüenza. Me decían, pero si en la tele te ve más gente. Digo, ya, pero es verdad que en persona las cosas cambian. fue una ¿no? experiencia. ¿Cuándo es la siguiente expedición de Un Micro para el Sáhara? ¿Cuándo viajáis de nuevo? Vamos a volver en octubre
Este año el reto es hacer el podcast porque los saharauis tienen una cultura oral y la radio en los campamentos siempre ha tenido un papel fundamental porque es un medio barato, pequeño, en una sociedad tradicionalmente nómada. Claro, mi abuelo no se podía llevar una pantalla de televisión sobre el camello cuando se tenían que mudar de un lugar a otro, sino sí que podían llevarse la radio, ¿no? Y entonces los saharauis han recurrido mucho a la radio a lo largo de la historia. Incluso la educación se hizo a través de la radio en los primeros años en los campamentos. Había un programa que era Coge tu lápiz y en el que las mujeres aprendían a leer y a escribir. Es impresionante el papel que tiene, pero es verdad que los jóvenes para esta edición, jóvenes periodistas sí que nos han pedido hacer podcast porque estamos en otros tiempos y sobre todo para poder salvaguardar y ese tesoro, ¿no? Esa cultura oral que se pierde, ¿no? Y ayer también lo explicábamos. Cada vez que fallece una persona mayor en el Sáhara, muere y se lleva un libro, se lleva una biblioteca entera. Entonces ellos sí que quieren pues grabar estas charlas, estos podcasts y poder colgarlos en la red y que pues cualquier saharaui también y el mundo entero, ¿no? tenga acceso a esa cultura. Pues más que interesante, un micro para el Sáhara. Os invitamos a que sigáis los perfiles en Instagram, en Facebook y en Twitter que está haciendo este colectivo a través de ahí conocer todas las iniciativas que hacen y cuando estén in situ en los campamentos para que veáis el trabajo increíble que hacen día a día y que necesita que cada vez más gente les apoye de forma multitudinaria como ayer y también en el día a día para que veáis todo el esfuerzo de visibilizar lo que es el día a día de la vida de la gente en el Sáhara. Así que desde aquí enhorabuena a este colectivo. Vamos a saltar del Sáhara, nos vamos a ir a Ucrania. Hace pocas fechas te hemos visto, ya contábamos, tu trabajo en rtv.es y has estado cubriendo la guerra de Ucrania en el Donbass. ¿Cuántas veces has estado en Ucrania cubriendo el conflicto? La primera vez que viajé fue cuando comenzó la guerra, el 8 de marzo del 2022, luego volvimos en mayo y ahora la última vez hemos estado cuando se cumplió un año, ¿no? Un año después del conflicto. ¿Cuándo has regresado? Volvimos el 3 de marzo. O sea, hace aproximadamente 2 o 3 semanas. ¿Cuánto tiempo has estado en este último? La última vez hemos estado 2 semanas. 2 semanas. Vamos a poner imagen a todo el relato que vamos a compartir ahora con una de las piezas que hemos podido ver en los servicios informativos de Televisión Española para ver sobre el terreno el trabajo de Evaba Hamida y lo vamos a ver con esta pieza. Nos encontramos en la parte norte del frente de Donetsk. A escasos kilómetros de aquí siguen los combates entre el ejército ucraniano y el ejército ruso. Hemos visto bosques completamente quemados, pueblos arrasados y vacíos. Por aquí circulan sobre todo vehículos militares y ambulancias. Max es comandante de una unidad militar de defensa en el Donbass. Lleva 9 años combatiendo en el este de Ucrania. Reconoce que la situación en estos momentos es crítica. Lo que te puedo decir es que las armas que estamos recibiendo no son equiparables a la fuerza de Rusia. Son suficientes para resistir, pero no para vencer. Lo que necesitamos es más artillería. La relación de fuerzas entre los dos contingentes es desigual. Recuerda que llevan en guerra desde 2014 y en este último año los enfrentamientos se han intensificado en esta región. Al menos hace 5 meses la cantidad de batallones rusos contra nosotros eran 6. Ahora creemos que la cantidad de batallones son más de 26. Entonces se está poniendo difícil. El invierno nunca ha sido un buen aliado de estos combatientes. Max tampoco confía en la llegada de la primavera, porque la guerra siempre es dura. Eva, ¿qué sientes cuando te ves sobre el terreno? La verdad es que es difícil porque ni siquiera nos solemos ver o sobre todo a la vuelta, sí que igual tienes algún día que te pones a repasar un poco el trabajo hecho.
no sé, la verdad que me da mucho respeto, ¿no? Porque sobre el terreno siempre tienes miedo de cómo lo estás contando, ¿no? Lo estoy haciendo bien, lo estoy contando bien, qué es lo que hay que contar, hasta dónde puedo llegar y bueno, pues cuando vuelves es como, ya está, no sé. Me pregunto si hay cierta es sensación, raro verse. me pregunto si hay cierta sensación de incredulidad, decir, ¿realmente he estado allí? Eso siempre nos pasa, yo creo que sí, porque... Y sobre todo en este tipo de coberturas que son muy intensas, en las que yo trabajo formato texto, vídeo y a veces también audios para Radio Nacional. Es un formato multimedia completo y que requiere una exigencia tremenda. Luego nosotros publicamos prácticamente casi todos los días. Entonces, sobre el terreno es intenso porque ves, escuchas, hueles, sientes, lo tienes que escribir, te pasas las noches escribiendo y por la mañana, pues es que siempre nos levantamos temprano para intentar montar la pieza para los telediarios y es todo como muy intenso, ¿no? Luego es verdad que entras como en un bucle, en trabajo, en una intensidad, en una especie de adrenalina de hay que contarlo, ¿no? Y luego ya vuelves y es difícil verse y sobre todo, no sé. Baba, ¿cuánto de voluntario / obligatorio está detrás de tomar la decisión de ir a cubrir una guerra? Es decir, en la redacción, ¿cómo se elige que finalmente se Baba Hameida quién va a ir a cubrir estas 2 semanas en el Donbass? A mí nadie me ha obligado y en general a nadie se le obliga a ir a una guerra en un medio de comunicación. Lo que pasa que sí que me lo propusieron. Yo cuando estalló el conflicto, porque además solía hacer temas migratorios, queríamos ir a cubrir Hungría. Y la frontera de Hungría que no estaba siendo cubierta, había un despliegue de la tele, sobre todo en Polonia, hubo también un compañero de la web en Polonia, pero no pudimos estar en Hungría. Entonces, la intención de mandarme a mí era de ir a cubrir la frontera húngara. Lo que pasa que, de hecho, nadie se atreve a decirte, ¿no? Me acuerdo con mi jefa, era como, bueno, estaría bien también ir a Ucrania, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego una compañera con experiencia que trabaja en France 24 me llamó y me dijo, yo también voy a ir a Hungría, pero yo voy a pasar a Ucrania. Y ella tiene experiencia, lleva 10 años cubriendo guerras, Catalina Gómez. Y entonces me acuerdo que lo comenté con mi jefa y me dijo, ¿y tú te verías capaz? ¿Podríamos hacerlo? Y le dije, con Catalina sí. Lo que no quería ir era sola, desprotegida, sin ningún tipo de soporte y sobre todo el trato era de ir viendo sobre el terreno. De hecho, para mí el primer viaje no fue como, iba con los ojos muy abiertos y fue una experiencia difícil pero increíble para una periodista joven. Es que para mí era... Esto es el periodismo sobre el terreno, porque además hay una cosa que a los periodistas normalmente, que son muy necesarios los compañeros de mesa y es muy importante la última hora y es muy importante estar en la redacción. Admiro mucho a los compañeros que también se quedan y que nos cuentan la guerra minuto a minuto desde aquí, pero normalmente nos gusta estar en la calle y nos gusta hacer este tipo de cobertura. Necesitamos estar sobre el terreno para contar la realidad. Y cuando llegas allí y ves que las historias son infinitas, todas las personas tienen una historia con nombre y apellido, a las que solo puedes acceder si viajas y si estás ahí, y que empiezas a ver cosas
que tú tienes, que tú puedes contar, ¿no? Y que no se han contado, porque además cuando es un conflicto como el de Ucrania, que ha estado muy presente en la agenda mediática, era como, pero si ya se ha contado todo, y sobre el terreno tienes ese poder, ¿no? De poder acercarte a otras historias, de poder contar, de poder estar con personas que se desnudan y que te cuentan absolutamente todo. Y a mí, por ejemplo, también lo que se me pidió en Radio y Televisión Española era centrarme en esa parte, ¿no? De las historias, de que aquí ya teníamos analistas que estaban contando los avances en el frente, qué iba a pasar, cuánto iba a durar la guerra, ¿no? Haciendo análisis. Tenemos un equipo de verificación que verifica los bulos en las redes, todo lo que estaba pasando. Tenemos un equipo en la redacción de la web que está contando el minuto a minuto del conflicto. Tenemos un equipo de datos que dibuja mapas sobre cómo avanzan los dos ejércitos. Y a mí lo que se me exigía era estar con las personas y contarlo, ¿no? Y creo que eso es, para eso hay que estar en el terreno. Entonces, hay como una especie de inconsciencia, responsabilidad, hay allí una mezcla, ¿no? De emociones, pero sobre todo de valores que creo que periodísticos, ¿no? Que te llevan a tomar esa decisión, porque luego dices, no vuelvo, pues claro que quiero volver. Y la última vez que volvimos fue para buscar las historias del año pasado. Entonces, eso es un privilegio para un periodista. Baba, hablas en plural. Sí, sí. ¿Con quién viajas en equipo finalmente? Sí. ¿Con quién viajas? Con Pablo Tosco, que está ya conectado. ¿Te imaginas que de pronto aparece Pablo Tosco en la pantalla, tu fotoperiodista? Sería un nivel de producción del Hombre Luna increíble, ¿eh? Además, es que no se puede hablar de la guerra sin hablar de la otra persona, ¿no? Esa cobertura yo no la habría podido hacer sin Pablo. Pues luneros, luneras, también aquí hay un aplauso para el fotoperiodista que ha viajado con Baba Hameida. Él es Pablo Tosco. Bueno, es que le veo y me emociona porque somos súper hermanos. Claro, es que estas experiencias tienen que unir. Pablo, bienvenido a nuestro programa. Mil gracias por acoger nuestra videollamada. Antes decíamos que salíamos de las pantallas. No del todo, pero hoy juega muy a favor. Pablo, ¿dónde estás? Buenas tardes a todas y todos, un gustazo, muchísimas gracias por convocarme y muy feliz de compartir este espacio con Baba, con mi hermanita, persona que fundamentalmente quiero muchísimo y luego que admiro mucho y bueno, nos hemos permitido aprender juntos muchísimo en este último año. Muchas gracias, hermanita. A ti, es que yo me acuerdo que cuando volví la segunda vez, que fue bastante complicado, ¿no? Que fue cuando los compañeros de la redacción me decían, ¿te has enamorado de Pablo? Digo, sí, hablaba de él con un amor y una admiración, porque además Pablo tiene mucha experiencia, aquí donde lo tenéis es un WordPress Photo, tiene un recorrido y una trayectoria increíble que a mí me ha permitido trabajar. Es que ha sido un privilegio. Él ha cubierto... ¿En cuántos países has estado, Pablo? Los contábamos el otro día. Ha estado en prácticamente muchos países africanos, en América Latina. Ha estado en otros conflictos. Entonces, para mí, estar con él era muy importante porque tiene todo ese bagaje y experiencia y sobre todo su forma de mirar como fotógrafo y como fotoperiodista. Creo que juntos somos un buen tándem. Pablo, ¿qué ha supuesto para ti la experiencia de estar en el Donbass con todo este recorrido que está compartiendo Baba de tu trayectoria? ¿Qué ha tenido de particular cuando habéis estado pisando sobre el terreno la guerra de Ucrania? Bueno, tuvimos dos oportunidades con Baba de recorrer un poco la región en el primer viaje que hicimos el año pasado y en este segundo.
Primero, bueno, creo que es estar sobre el terreno, poder recorrer esos pueblos arrasados por un conflicto que ya lleva más de una década, ¿no? Y que de alguna forma también uno tiene que descifrar, siendo un foráneo, descifrar qué es lo que está sucediendo, y que esto hubiera sido imposible, primero con la sensibilidad con la que nos encaramos este trabajo con Evaba, y después fundamentalmente con dos figuras enormes que me gustaría así como convocarlos y evocarlos, que son Igor y Román, nuestros productores locales, traductores, conductores, fixer, la palabra fixer, que en inglés lo resume todo, es aquella persona que todo lo resuelve y lo arregla, ¿no? Sin ellos dos hubiera sido imposible que hayamos podido acercarnos hasta donde llegamos, poder escuchar, sentir y acompañar a personas que nos han compartido y nos han ofrecido su testimonio. Y esa, bueno, un poquito lo que decía Baba anteriormente, la responsabilidad de poder dar visibilidad, romper el silenciamiento, y que esas historias que muchas veces están como eclipsadas o no tienen cabida en los medios de comunicación, pues bueno, poder animarnos a darle esa trascendencia, ¿no? ¿Cómo conseguís llegar a un fixer que te permita establecer una relación de confianza tan tremenda que necesita el hecho de poder hacer vuestro trabajo y pisar con tranquilidad, entre comillas, por los lugares que transitáis? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, antes hay un proceso de preproducción, ¿no? de preguntar, ahí se comparte, hay compañeros también periodistas que ya han estado y que te comparten esa información, contactos, teléfonos. Pero es verdad que es una decisión muy importante, porque además marca mucho la diferencia en el viaje. Piensa que son las personas en las que sin ellas, como decía Pablo, tu trabajo no puede salir adelante. Y hay una máxima confianza y delegación también de que, bueno, pues ellos son los que saben, los que controlan el terreno, los que tienen los contactos. Nosotros al final no tenemos ni idea incluso de hasta dónde podemos llegar. También son los que hablan el idioma, son los que se pueden parar a hablar con la persona, con la abuela que se ha quedado sola en su casa, que está asustada, y que a nosotros pues nos permite llegar a ella gracias a esta traducción, a este trabajo, a esa empatía, porque al final ellos también están hablando de su propia guerra, de su propia historia, es su gente, es su familia. Y tienen una entrega increíble. O sea, es verdad que Román e Igor en este viaje, es que cuando nos despedimos el último día es que te marca, y hay que decidir muy bien quién es la persona que te va a acompañar, porque son imprescindibles. Habladnos de lo que no sale en las cámaras, de cómo es vuestro día a día, por ejemplo, en los detalles que no son intrascendentes, de, por ejemplo, en el Donbass, ¿dónde habéis dormido? ¿Cómo se gestiona el alojamiento? ¿Dónde dormís, Pablo? Bueno, la verdad que también en términos logísticos es un conflicto bastante particular, ¿no? No valen las comparaciones, y menos en las tragedias de la guerra, pero sí es un país que no está totalmente arrasado, ni las ciudades totalmente arrasadas, y algunas van basculando entre las liberaciones, las ocupaciones de Rusia, y bueno, como que esta situación tan cambiante también va generando que ciertas poblaciones o ciudades en las que estuvimos hace un año atrás, que estaban vacías, ahora están empezando como a regenerarse, a de alguna forma reactivarse el mercado, los pocos trabajos que todavía las personas pueden asumir. Entonces, bueno, nos encontramos que en la zona de Kramatorsk habíamos estado en un hotel que era el único que había, y ahora ya cuando volvimos en esta cobertura ya había otros hoteles a donde uno podía acceder, ¿no? Bueno, estamos alojados en un hotel donde había, bueno, la mayoría de las personas que estaban allí eran periodistas, ¿no? Pero sí es interesante, quizás como para también dar pistas a la gente, a la audiencia, de que, bueno, uno no está
totalmente y todo el tiempo expuesto al conflicto, a la artillería, al peligro, ¿no? Y no es que está todo el país y todo el tiempo sonando y la destrucción patente, latente y acechante y amenazante. No es así, ¿no? Hay espacios y muchos espacios donde uno tiene tiempo para reflexionar, ver cómo va a encarar la próxima historia, poder juntarnos y decidir cuál va a ser la continuidad y también poder sentarse a reflexionar sobre las vivencias que vamos teniendo, ¿no? Que eso es súper importante, creo que para poder entender lo que uno va viviendo y lo que uno está sintiendo y por lo que está atravesado, y también de qué forma se está acercando a la cobertura y a las historias, ¿no? Hablas mucho de las historias humanas, que es el objetivo fundamental con el que habéis estado cubriendo el conflicto. Compartir alguna experiencia. ¿Qué historia, qué nombre y apellidos traerías aquí a la Luna para trasladar lo que está viviendo la gente, además de forma transversal, porque como habéis estado durante en 3 ocasiones, ya podéis decir cómo ha sido, cómo están viviendo las consecuencias la gente que está soportando este conflicto bélico, esta guerra? Una pincelada, una historia que compartís ahora en la Luna. Bueno, la verdad que no, Baba, es algo que como que pensamos mucho, ¿no? Sí, Es muy difícil y pensar más, solo en una. y más en esta, ay, no, Pero y más en esta oportunidad, ¿no?, que tuvimos de volver y como el aniversario quizás dictaba un poco la revisión que había sucedido en estos últimos 365 días, pero también como el deseo de volver a buscar esas personas, esas historias que nos habían atravesado y que en particular a vos también te habían atravesado, porque una en particular la habías reporteado por tu cuenta. Y creo que, bueno, no sé, yo siempre recuerdo ese regreso a las zonas de Mykolaiv sí, con Ana, que fue la historia de muy, Ana. muy, muy conmovedora. Sí. Muy conmovedora. Ana la conocimos en el primer viaje. Pablo todavía no había llegado, fue unos días antes de que él llegase. Y ella, pues, yo la conocí en la puerta de la morgue de Mykolaiv, que acababa de identificar el cadáver de su padre. Su padre era civil, estaba en un sótano de una escuela, en la escuela de su pueblo, un pueblo muy pequeño, que está a las afueras de Mykolaiv, de un pueblo además de agricultores, y él se encontraba pues con otros civiles en el sótano de la escuela. Hubo un bombardeo, en el primero estaba abajo. Luego, la estrategia de Rusia es volver a repetir los bombardeos. Entonces, él salió y en estos instantes, en estos minutos que salió, volvió a caer otro misil y murió. Entonces, un año después, claro, yo conocí a Ana, entramos en la morgue, el olor, su desesperación, no, es que es una hija, ¿no?, que acaba de reconocer el cuerpo de su padre. Y un año después, con Pablo, pues ella se marchó. Después hicieron el funeral hace un año. Ellos se marcharon, su madre, su hermana, se fueron todos, salieron de Mykolaiv, huyeron, se refugiaron en otra zona de cerca de Odessa, y luego al año ella decidió volver y nosotros pudimos ver cómo ya regresaba a Mykolaiv. Entonces tuvimos no sé si llamarlo privilegio, pero la posibilidad de poder ver cómo ella volvía a esta escuela destruida, volvía a hablar con los vecinos del pueblo que volvían a recordar estos momentos. Fuimos con ella a ver a su madre, fuimos con ella a buscar la tumba, porque no se acordaba del lugar exacto. El cementerio a lo largo de este año había crecido, y fuimos a buscar la tumba donde estaba enterrado el padre. Entonces, eso
yo creo que son estas historias que es lo que realmente importa, porque no es nuestra experiencia. Al final, antes decíamos, ¿no? Nosotros volvemos, sino son las historias de estas personas las que nos marcan, ¿no? Y las que te hacen ver cómo un conflicto marca tanto la vida de una persona, ¿no? Son personas atravesadas por la guerra. Bueno, yo creo que sí, la historia. Sí, hay como ciertos mantras quizás en las coberturas que tienen que ver con cuestiones básicas como que las reales víctimas de un conflicto armado son las supervivientes, ¿no? Haber tenido la oportunidad de acompañar a Ana no solamente al cementerio, sino al sitio donde sucedieron las cosas, o sea, donde la tragedia se desencadena, ¿no? Los griegos hablaban del nostos, ¿no? El sitio donde sucedieron las cosas, eso que de alguna forma genera esa emoción que es la nostalgia por lo perdido, ¿no? Y tener la oportunidad de acompañar a ella en estos espacios que dan cuenta de tanta tragedia y de la forma en la que ella lo va procesando y una capacidad de resiliencia enorme, bueno, poder contar su historia y que da cuenta de que justamente eso, la guerra y las principales víctimas, aparte de las personas que pierden la vida, pero las principales víctimas son los supervivientes que tienen que hacer el duelo, el luto por todo lo perdido, ¿no? Lo afectivo, lo material, el futuro que ha quedado luxado de por vida. Hablemos de... Quiero enfatizar en esa expresión que has dicho, nosotros volvemos. Hablemos del día después de vuestro regreso, en este caso del Donbass, pero Pablo, de multitud de otros conflictos que hayas podido cubrir a lo largo de tu trayectoria. Leyendo tus posts en Instagram, me gustó mucho una frase que dices, Evaba, de los miedos vienen con uno. Te trae el miedo que has masticado allí, también te lo traes. ¿Cómo son los días después? Que es esta etapa la que estás viviendo ahora. Tercera visita a Ucrania, hace 15, 20 días que has regresado. A nivel emocional, desenmasticar ese miedo absolutamente lógico y natural que habéis procesado pisando aquellas tierras. A nivel emocional, ¿qué coste tiene y cómo lo vivís y lo afrontáis? Bueno, la verdad que en el último viaje nos centramos mucho en las historias. Pasamos solo un día y medio en el Donbass. O sea, no fue tanto tiempo. Además, con Pablo como que intentamos centrarnos mucho en las historias más que el frente de batalla, que yo creo que es también como otro tipo de cobertura, ¿no? Hay que ir, por supuesto, y con Pablo lo hablamos mucho, hay que ir allí donde están sucediendo las cosas, pero también hay que ir a esta vida que está en los márgenes, ¿no? Que está, pues, que se aleja un poco, o aquellos lugares donde han sido una primera línea y luego tras una retirada, ¿no? Ese Limán, esta ciudad, por ejemplo, de Limán, vacía, completamente vacía, pues no es un frente de batalla ahora mismo, pero lo ha sido. Entonces, bueno, es verdad que este miedo a perder la vida, ¿no? De reportero de guerra, tampoco creo que tenemos que caer en eso. Yo lo que vuelvo es con sobre todo las historias, esa parte emocional, el equipo, Igor, Roman, que se quedan, ¿no? Esas personas que han estado compartiendo contigo el día a día durante 15 días y cuando los despides en la frontera y sabes que ellos se quedan. Y también yo desde que llevo muy poco en eso, pero esa sensación de ser una ladrona de historias, eso sí que es una sensación con la que vuelves, ¿no? Llego, me cuentan su historia y me voy. Y lo cuento y lo luzco, e incluso me dan premios y aquí me aplauden, pero estas personas se han quedado, ¿no? Esa sensación que con Pablo lo intentamos evitar, porque, por ejemplo, nos pasó en el norte. Por ejemplo, en este viaje hemos estado en el norte, en la frontera con Bielorrusia. No era primera línea, no estaban cayendo bombas, pero sí quisimos ver un año después cómo estaban aquellos pueblos
que habían sido los primeros en ser invadidos. Y nos encontramos con que toda la localidad lloraba. Cualquier persona con la que nos parábamos a hablar, lloraba. Hombres, mujeres. Y nos encontramos con Olga y su marido con una casa que estaba completamente arrasada, que es que un año después no tenían nada. Y que ellos, por ejemplo, yo me acuerdo que era la noche previa al aniversario, que para nosotros era fundamental, porque teníamos que sacar al día siguiente un reportaje, pero para nosotros nos miramos y dijimos, hay que dedicarle tiempo a esta gente. Y nos quedamos allí hasta las 11 de la noche, que me acuerdo apurando el tiempo, porque además hay unos tiempos, hay unos límites por la noche, ¿no? Como unos toques de queda y más en fechas tan señaladas, pero me acuerdo que todo el equipo nos miramos y dijimos, vamos a escucharles, no pasa nada. Mañana a las 8 de la mañana tiene que salir nuestra crónica, no pasa nada. Y creo que esto es fundamental, porque no somos nosotros, son las personas con las que estamos hablando. Y yo vuelvo un poquito más tranquila, sabiendo que he pasado estas horas, que nunca son suficientes, con Olga y con su marido, que nos han hecho un té, que necesitaban ser escuchados, que necesitaban... Y no era solo ir, coger su testimonio y volver. Creo que esto es fundamental. Y sobre todo para volver con la conciencia más tranquila. Porque a mí sí que me da la sensación, y lo hablo mucho, ese reporterismo de guerra que se idealiza. Creo que nos hace a nosotros a volver protagonistas. Y nosotros no somos los protagonistas. Los periodistas tenemos que quedar al margen. ¿Hay que dejar de idealizar la profesión en cierta medida? Yo creo que somos como los mineros. ¿Por qué no se aplaude a los mineros? ¿Por qué no se aplaude a las cajeras del supermercado? A los médicos. Hay que entender que el periodismo es una profesión y que nadie nos obliga a ir a los sitios. Y que tú cuando haces algo es porque estás haciendo tu trabajo. Y hay una serie de valores, de preguntas, y con eso no quiero hacer demagogia, ni quiero aquí dar lecciones de periodismo, pero sí que creo que hay que dejar de idealizarnos. Estamos haciendo nuestro trabajo, punto. Cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo y no somos los protagonistas en las piezas, creo que es el éxito. Cuando no se habla de nosotros, sino de la persona de la que ¿no? El reto de cómo, por ejemplo, estuvimos en Somalia y el reto era cómo contamos el hambre. ¿Cómo cuentas el hambre? ¿Cómo cuentas que el cambio climático? Y a mí, pues creo que es fundamental que hablen de nuestros. Ojo, esta historia, ¿no? De Ali Shira Omar, que era ganadero, nómada y que ahora se ha convertido en agricultor y que la gente te cuente. Este es el éxito periodístico, creo. O creo que es lo que nosotros intentamos un poco. Entonces, es verdad que las guerras se nos idealiza mucho. Pero creo que hay que quedarse con la gran tragedia, ¿no? No sé, no... Me parece más que importante todo este discurso, Evaba, que subrayo. Creo que el periodismo ha alcanzado demasiado cuotas de ego y de protagonismo aquellas periodistas que lo ejercen desde ese prisma y que la profesión ha cambiado el foco en demasiadas ocasiones. Y creo que este relato sincero y además basado en la experiencia, creo que hay que defenderlo y apostar por él, así que... firmo debajo de este testimonio. Evaba, Pablo, para ir terminando, próximo viaje, proyectos tenéis, porque no ha sido Ucrania el único destino que habéis compartido. ¿Cómo está vuestra agenda? ¿Qué vais a hacer? Es que es tan difícil de decidir, es que igual esta noche pasa algo y nos mandan a no sé dónde. Es muy difícil, pero yo lo único que deseo, porque además Pablo es freelance y desde aquí también quiero reconocer la precariedad en la que viven los periodistas, los compañeros freelance en este país, en las que con unas tarifas bajas, con falta de protección, que también lo hemos visto mucho en Ucrania, sin falta de preparación, eso también creo que hay que recalcarlo. Y bueno, pues, o sea, yo solo deseo
poder trabajar con él. Él no está en la tele y poder trabajar con gente que tiene esos mismos valores, que nos entendamos, que entendamos cuál es nuestro papel, qué tenemos que hacer y tener esa afinidad que creo que sí que lo tenemos, que de hecho que luego al final cuando se leen los textos y se ven las fotografías que vayan de la mano, que nos entendemos los dos, tener esa misma sensibilidad. Creo que yo solo no sé qué nos depara el futuro, pero mi deseo es sobre todo poder seguir trabajando en esa misma línea. Sí, yo también, desde que tuve la oportunidad primera de trabajar con Evaba me he sentido siempre un privilegiado, ¿no? O sea, esta sensación y emoción de que después de cada día hay un aprendizaje, fruto de un trabajo colectivo, fruto del deseo y la voluntad de que creemos que la información que estamos recogiendo y lo que estamos reportando es un bien social, es muy importante y eso siempre lo conversamos también con Evaba y creo que es algo como, bueno, esta masa crítica generando en el trabajo diario es la importancia de nuestro oficio como narradores, no de nuestra parte, del oficio, ¿no? Y que cuando decíamos de que cada reportaje que hemos hecho, el stand-up de ella frente a una situación trágica, el vídeo, la fotografía, den cuenta de ese encuentro con el otro, con la otra, desde la dignidad, desde el respeto y desde la responsabilidad de que, bueno, a Evaba la están leyendo cientos de miles de personas, esas fotografías y ese vídeo también llega a un montón de gente y, bueno, creo que ahí es donde nos encontramos y donde de alguna forma nos sentimos que estamos trabajando en la misma línea, que es esa sensación y esa emoción y esa responsabilidad que tenemos de cara al trabajo y a las historias que compartimos, ¿no? Y más para un medio público, ¿no? Como Radio Televisión Española, ¿no? Creo que vas ahí con una responsabilidad un poco de... Cierto abismo, ¿no? Es la tele de todos, así que ya lo... Bueno, bien. pues yo me descubro ante vuestro buen hacer y además bañado con esta humildad, que yo creo que, repito, este periodismo sin egos es el periodismo que va a reencontrarse con la gente y que es más que necesario y además el cómo lo hacéis. Así que desde aquí me descubro ante el trabajo Evaba, Pablo. Vamos a tener un obsequio con cada uno, ¿vale, Pablo? No desconectes primero. Evaba, toma nuestra novela, ¿vale? El hombre que se enamoró de la luna. Todos tenéis acceso, tenemos unos libros de venta, ¿vale? Para que accedáis al universo de la novela de Tom Spanbauer, gracias a la colaboración que tenemos con Penguin Random House, con la editorial que está colaborando con nosotros y que te pone las páginas que es la génesis de este proyecto, porque este proyecto es un relato de una amistad que brota de esta novela. Así que tenemos el privilegio de regalárselo a los invitados. Y Pablo, como no te lo podemos dar físicamente el libro, pero sí tienes un palco VIP, no te desconectes y puedes escuchar a Solea Morente, que tenemos aquí el privilegio ahora de escuchar su música y la entrevista. Así que no retransmitimos en directo, pero tú tienes pase VIP. Así que te dejamos ver a Solea Morente, ¿sabes? No tienes mejor plan ahora, Pablo, asúmelo, ¿sabes? Y el plan es extraordinario que te ofrezco, ¿te parece? Aunque sinceramente hubiera sido precioso poder estar ahí con vosotros y poder compartirnos y abrazarnos en estos tiempos donde lo afectivo también nos nutre y nos enseña tanto. Bueno, pues seguir a Pablo Tosco en Instagram, en redes sociales, ve su increíble trabajo fotográfico y cómo traslada la mirada hacia las zonas donde transita su trabajo y su labor. Evaba, Hameida, Pablo Tosco, muchísimas gracias por estos minutos y, sobre todo, enhorabuena por todo vuestro trabajo. Muchas gracias, Pablo, y a todo el equipo. De verdad, me ha encantado este ratito aquí con Pablo y con todos. Gracias. Un placer. Continuamos con Solea Morente en unos minutos. Muchas gracias.